Estamos en los estudios de la radio, así que hoy estamos con otro aspecto, con otro look. Eh, Como habíamos prometido, vamos a tomar el tema de las pantallas, de las redes, en su aspecto adictivo, por supuesto, sin entrar quizás en otras cuestiones, aunque vamos a tratar de ampliar un poco nuestro conocimiento en la medida de lo posible, de al menos de lo que a diario observamos, ¿m? Para no engañarnos y ver cómo afecta esto a nuestros niños, nuestros jóvenes. En eso vamos a machetear, digamos, algunos datos que nos dan hoy las ciencias, los estudios que se van haciendo, que son importantes tener en cuenta. Esto lo vamos a relacionar también un poco con nuestra presencia como adultos, ¿eh? Va a ser clave, evidentemente, para complementar lo que hemos visto y como ejemplo, esta presencia de las familias, y especialmente de los adultos, en la vida de los adolescentes y de los chicos. En esta dimensión tecnológica eso es un tema clave. No se trata de controlar, como hemos dicho, de sobreproteger, no se trata de prohibir todo, pero sí de encontrar las vetas donde la intervención, la presencia, la orientación del adulto se vuelve clave. No podemos dejar libradas las cosas al criterio, digamos, al uso libre en el mal sentido de la palabra, al uso quizás a veces caótico, ¿no? Y absorbente que la tecnología puede tener. Y ahí es donde entra un aspecto adictivo. Nos va a servir además para comprender algo de las actitudes adictivas que influyen, que pasa en todos los consumos, digamos, ¿no? Que son tipos de reacciones que están en todas las formas de consumo, también se dan en esta dimensión. Si vamos a los efectos más comunes y más observados en el uso de la tecnología, y ustedes pueden ir quizás pensando en chicos, hijos, nietos, alumnos, que van teniendo actitudes o consecuencias, van sufriendo consecuencias del uso exagerado de las pantallas. El primero es la privación del sueño por la alteración de los horarios, por el uso desmedido hasta altísimas horas de la noche o de la madrugada, en las que quedan atrapados en el uso de la pantalla y por lo tanto altera su ritmo de sueño y eso también hace el rendimiento diario, escolar, en el juego, en lo que sea. A veces también este uso de la pantalla adelanta cuestiones de una pubertad que, como hemos dicho hace dos encuentros atrás, se ha adelantado, ¿no? O sea, niños que viven una pubertad precoz, no porque maduran físicamente o cambian físicamente, no siempre eso da un claro paso, muchos casos sí, pero no siempre. Pero esta alteración del sueño y esta estimulación o sobreestimulación que da la tecnología puede dar cambios precoces en los niños. Sobre todo se observa mucho en las niñas. El mensaje, el estímulo psicológico, digamos, bueno, va moviendo nuestras neuronas y con ellas también un sistema endocrinológico, va moviendo los cambios que a veces son meramente psicológicos y otras veces no. Por eso es importante conservar los ritmos propios de la niñez, ¿no? Eso creo que está claro para todos, pero se nos escapa en estas cuestiones que no sabemos, esas alteraciones que cambian el ritmo de los chicos. También se observan problemas oculares, a una distancia tan cercana, ¿no? Que en la edad de crecimiento puede provocar un estrés, ¿no? En la visión, en el uso excesivo, claro está. El impacto de la salud mental, sobre todo por el efecto adictivo. El efecto adictivo sobre el que vamos a volver, que es la utilización del celular y de las pantallas, pero mucho más del celular, en forma continua, dando una sensación permanente de que no puedo estar sin el celular. Nos pasa a veces a los adultos, ¿no? En muchos momentos. Bueno, en los chicos esto va a ser una dependencia mucho más fuerte porque hay una labilidad en la autonomía propia, ¿no? Entonces, si bueno, no necesito esto, no les resulta tan fácil poder manejarlo desde las emociones.
Como el celular es una máquina de estímulo permanente, de información, de imagen sobre todo, que como hemos dicho también, las primeras veces estamos en una cultura sobrecargada de imágenes que transmite sobre todo a través de la imagen. Entonces, el proceso de pensamiento, la posibilidad de expresar lo que se siente, lo que se piensa, incluso hasta de diferir, ¿no? Y contrastar, se ve muy postergada y muchas veces bastante dañada, digamos, en su proceso de crecimiento. Por eso, esta constancia de las pantallas es lo que probablemente más tenemos que cuidar en los horarios. Un poco más adelante vamos a ver si hay algunas pautas. La capacidad de espera y ansiedad que tanto vemos en los chicos, esta imposibilidad de frustrarse, de esperar el todo ya, esta ansiedad de chicos que se levantan de la mesa y salen corriendo porque no tienen ya lo que quieren o están pensando en el juego, así como nos pasaba a todos de niños, ¿no? Que querés estar ansiosos por ir a jugar. Ahora es la ansiedad por estar comunicados, estar contactados. ¿Qué va a decir aquel con el cual estoy conectado en la red social? ¿Qué respuesta hay a lo que yo he publicado, lo que he subido? Toda esta permanente ansiedad de supuesta conectividad, y digo supuesta porque no es la conexión humana, digamos, de un diálogo, de un encuentro, que también es un proceso. Aquí la cosa es instantánea, es acción-reacción, estímulo-reacción, y esto es una permanente estar en alerta. Esto causa más ansiedad, obviamente, y esta capacidad de frustración de la que hemos hablado también hace 2 encuentros atrás se ve evidentemente alterada o a veces anulada. Por supuesto, hay un montón de conductas negativas que también se estimulan en las pantallas porque hay una permanente venta de lo morboso, eh, de la posibilidad de agredir al otro a distancia, de la posibilidad de simular. Por lo tanto, eso va creando un mundo de fantasía y un mundo ajeno a la realidad del contacto, a la realidad del encontrarse cara a cara, a la posibilidad de un vínculo que también tramite las dificultades. Entonces, la acción-reacción se ve muy facilitada por esta pantalla, ¿no? La adicción a la tecnología muchas veces se sustenta en esta posibilidad mágica. Puedo hacer con el otro lo que quiero, digamos, supuestamente, claro. Pero en realidad, evidentemente, hay un cierto manejo de ese vínculo como un objeto al que puedo agredir, al que puedo seducir, al que puedo engañar, al que puedo enganchar, aunque sea para cosas muy inocentes, pero con motivaciones o modos que no son los reales porque no nos vemos, no nos encontramos, mejor dicho. Lo que parece ser una solución fácil en este capricho que tiene lugar a través de lo que se puede transmitir en las redes, en las pantallas, en las distintas aplicaciones que los chicos pueden tener acceso, después termina siendo un problema. Un problema de dependencia y un problema con lo que se provoca en los otros. De esto hay muchísimos ejemplos y se escucha a diario, ¿no? Los problemas que hay que repercuten en la escuela por ser el lugar donde tienen que encontrarse, o en los clubes. La creatividad y la posibilidad de simbolizar, que es uno de los objetivos, digamos, del crecimiento a través del juego, también se ve muy alterado, ¿no? Porque no solo porque no se juega, o se juega muchísimo menos, sino porque además la tecnología nos ofrece todas las respuestas, ¿no? Todas las posibilidades de imaginación, todo lo que uno quiere crear e inventar a veces viene servido y otras veces se ve muy facilitado. Desde, como decíamos, los perfiles, hasta los dibujos y los juegos que se nos plantea y cuyas reglas de juego en todo caso las pone la tecnología misma. Es así que esta capacidad de simbolizar, es decir, poner en otro plano aquello que yo necesito resolver, no tendré la respuesta, pero me lo puedo representar. O puedo recibir información a la cual yo le doy un significado, un sentido distinto. Vamos a suponer el duelo, por ejemplo, ¿no? El duelo de la mascota o de un familiar, que afecta mucho la vida de los niños. Bueno, a través de los mensajes religiosos, a través de mensajes hasta de cuentos literarios,
El niño puede fabricar, simbolizar, puede ir creando, sobre todo a través del juego. Va jugando, va representando personajes, va ideando escenas que tendrán la relación que tengan con su familia o con su historia, pero ya contiene una creatividad que la tecnología no está, porque se la da servida. Esto afecta mucho la capacidad espiritual en el sentido de creatividad y de crecimiento cultural, artístico, por un lado, y también de relación con los demás, ¿no? Y de representación de un mundo al cual hay que afrontar y poder darle un sentido al mundo y a la vida que se vive. Si está la pseudomadre tecnología que todo lo responde, esta posibilidad se ve muy disminuida. Y se ve en el rendimiento escolar, algunos, algunos ensayan, algunos científicos que se dedican a estudiar esto, ensayan a una especie de diagnóstico de que las generaciones actuales de niños son de las más pobres cognitivamente. Habría que ver, y seguramente será muy matizable esa afirmación, pero evidentemente que notamos las dificultades que los chicos tienen de ingresar al mundo cultural común diario, y cuyo único medio actualmente para hacerlo es la escuela. Por eso es importante, y reforzamos lo de la vez pasada, este trabajo conjunto con la escuela, con todas las deficiencias que puede tener el sistema educativo, con todas las deficiencias que tenemos cada uno de nosotros y nuestras familias. Pero es preferible abordar y encontrarse y buscar caminos. Siempre va a ser mucho mejor que la nada. Siempre va a ser mucho mejor que el caos de cada uno haga lo que pueda y sálvese quien pueda. Evidentemente, en los adolescentes, la agresividad de las redes, los fenómenos de agresividad, que son varios, eh, impacta mucho en la autoestima, impacta mucho en el manejo emocional, la depresión y el suicidio, en muchos casos, ante una agresividad que no tiene límites, ¿no? No hay mediación de ninguna clase y no hubo posibilidad de simbolizar, recrear, mediatizar en el encuentro, aunque sea una pelea, el tipo de agresión que se da a través de la tecnología y que al ser palabras e imágenes que no tienen filtro, impactan mucho en el inconsciente y en la vida normal y, como decía, la autoestima de los niños que creen que eso es una palabra cierta. Cualquier barra basada, digamos, que podamos decir o que ellos mismos producen, ¿no? Esa agresividad que puede hasta incluso ser inocente en su intención, una especie de juego, pero que contiene, como todos nosotros, toda la carga que no se conoce, no se maneja. Una burla, un insulto, un mote, un sobrenombre, destacar una característica a través de una foto, de una imagen, recrearla, digamos, en tono nada más que para la burla y la agresión, carga a los que la reciben de un modo muy particular y grave en muchos casos. Por supuesto que sería absurdo creer que la tecnología por sí causa todo esto, sino que es el uso de quienes venden, quienes producen contenidos y producen todos estos sistemas, dada la necesidad de vender, se facilita toda esta producción, que la tecnología en sí no necesariamente lo hace, sino aquellos que la manejan. Distinto será, y en eso no vamos a entrar porque es muy complejo y tampoco sé mucho de la inteligencia artificial, que ya es otro ámbito. Pero por ahora, o al menos en la mayoría de los casos, necesitamos este filtro, mediación del adulto frente a todo este mundo que, sea por la razón que sea, llega a la cabeza de los niños y a su alma. La autolesión, decíamos, el suicidio, la depresión, encuentran un alimento potencial fuerte en todo esto. Por eso chicos que parecen buenos y que no tienen problemas, de pronto manifiestan este tipo de conductas, de reacciones, que uno no sabe de por qué, de dónde viene, ¿no? Si en casa aparentemente está todo bien, ¿por qué esto se produce si es un chico, una chica normal, digamos? Nadie es suficientemente normal, es una locura permitida la adolescencia, autorizada, una locura normal, donde los chicos viven una revolución
física, hormonal, emocional, y por lo tanto no nos debe asustar o asombrar en el sentido de que no sabemos por qué es lo que está pasando, pero sí sabemos que esto puede suceder y puede ser perfectamente atendible. Puede ser todo perfectamente atendible a tiempo, y siempre es una edad más plástica, digamos, para poder trabajar la propia interioridad. Pero necesita el adolescente, y mucho más el niño, nuestra presencia y nuestra intervención. La manera de vincularse, el manejo del lenguaje, obviamente ustedes se dan cuenta, y sobre todo la capacidad de atención, de escucha y de atención. Vos les hablás y están pensando en otra cosa, no escucharon. Lo que nos pasa muchas veces a los grandes, por nuestras ansiedades y nuestro querer resolver todo en un rato o todo a la vez, por ahí en los adolescentes, incluso en los niños, se da mucho más fuerte, porque para ellos el desborde de las conflictividades, de los problemas, es más intenso. En fin, hay quizás más cosas que se pueden abordar. Evidentemente el uso excesivo altera los ritmos, decíamos, no solo de sueño, también de alimentación, de tiempo libre, decíamos de conexión con los otros, la posibilidad de perder la atención y estar más librado a accidentes, aún domésticos, todas las consecuencias que puede tener el excesivo uso ya hoy no son un tema menor. Eh, Además están los peligros exteriores. No voy a entrar tanto en esta cosa más persecutoria, que podemos verla, digamos, pero ya hablamos de la agresión, del mensaje de odio, el ciberbullying, digamos, lo más común quizás y más fácilmente observable, el gran peligro del sexting, ¿no? Es decir, toda la invasión a través del sexo también agresivo o sobreestimulante que un adolescente y un niño no pueden manejar, que les resulta realmente no solo dificultoso, sino angustiantemente absorbente e invasivo. Eh, ¿Qué imagen de identidad sexual o del manejo, digamos así, de la vivencia de la sexualidad va teniendo a través de todo esto? Resulta realmente complicado, sobre todo porque son, por lo general, actos, digamos, abusivos, aunque son imaginarios, ¿no? A través de mensajes, a través de intentos de abordaje y, por supuesto, de aquellos que intentan seducir menores. Esto es el famoso grooming, ¿no? Cuando el adulto invade la vida del adolescente, del niño, con mensajes que son seductores, exhibicionistas, ¿no? O que intentan, digamos, establecer un vínculo totalmente fuera de lugar y perverso. Juegos agresivos, incitar a comportamientos, incluso hasta suicidas, promociones de la anorexia, por ejemplo. Todo eso circula en las redes y los adolescentes fácilmente lo pueden encontrar. No necesariamente todos van a dejarse influenciar por estos mensajes tan negativos, pero hay un riesgo, una vulnerabilidad mayor que la que puede tener un adulto. Y nunca conocemos del todo qué puede estar funcionando en la cabeza de los chicos, a menos que tengamos un confiado diálogo. No un diálogo que se intercambie al mismo nivel las cosas, sino la escucha, la comprensión y la orientación. No orientación, como voy a repetir, lo hemos dicho la vez pasada, porque sabemos todo, porque la tenemos clara, sino la orientación de escuchar y de poner criterios adultos, y de ofrecer ayuda, y de algo que vamos a insistir, convenir límites. Bueno, esto no te hace bien, ¿ves? Esto te sobrepasa. ¿Cuál es la necesidad de volver sobre esto? Son las acciones que son muy beneficiosas y que los adultos, sean familiares, o sean docentes, o sean dirigentes, digamos, deportivos incluso, pueden brindar y que los chicos escuchan, siempre y cuando nosotros hayamos escuchado a ellos primero. Si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical para poder pensar, a ver, qué situaciones encuentro mis hijos, mis nietos, mis alumnos,
adolescentes, adolescentes grandes, niños, qué situaciones encuentro de dificultad en el uso de la tecnología. Quizás porque percibimos que no nos podemos escuchar, que no están atentos, que no participan, que les cuesta mucho el estudio o les cuesta mucho otras dimensiones de la vida, o porque se encierran, o porque están muy pendientes de y poco pendientes de las personas. ¿Qué dificultades observamos, por más pequeña que sea, en la vida de los chicos que nos rodean? Y quizás, ¿por qué no?, en nosotros mismos, más allá de que no seamos ni adolescentes ni niños, ni muy jóvenes, también podemos quizás estar viviendo, sufriendo las consecuencias de este apego, si se quiere, o de este sobreuso y muchos casos de dependencia de la tecnología, sobre todo el celular. Pensemos, y si hay alguna observación, bueno, ustedes irán mandando mensajes que responderemos en la próxima, dado que esta audición hoy es grabada. Entonces, no vamos a estar en contacto directo, digamos. Así que, ¿qué dificultades observamos en nuestro alrededor, en nuestro medio, sobre todo en niños y adolescentes, que entendemos que tiene que ver con el uso, o suponemos, con el uso de la tecnología? Mientras escuchamos una música y pensamos un poquito y rezamos quizás estas situaciones que debemos prestar atención. Una pregunta que suele surgir y que nos ilumina un poco lo que venimos tratando de remarcar es: ¿cuál es la edad? ¿Cuál es la edad donde se permite el uso del celular, sobre todo el celular, más allá de otras pantallas como la Play y la tablet, que pueden usar también, obviamente, y el mismo celular tiene también un uso pedagógico, didáctico, que algunos colegios lo saben, lo inducen y saben manejarlo bien, por lo general? También nosotros en casa podemos estimular esto y ayudarnos de la tecnología, evidentemente, para, bueno, esos dibujitos animados, esos juegos más didácticos, si se quiere, o más sanos, que pueden propiciar, y que hay plataformas que saben darlo. Pero en general podemos decir, y yo voy a guiarme por el consejo de los científicos, digamos, ¿no?, que asombran, que son a veces mucho más exigentes y severos que nosotros. En general, se recomienda que recién a partir de los 14, con supervisión y control, pueda haber acceso, perdón, sobre todo el tema de las redes, pero también incluso al celular. Algunos lo dicen a partir de los 12. Eso va a depender mucho de las características de los chicos en los cuales tengamos responsabilidad. Características, si vemos que puede ayudar a estimular, o puede ser un uso moderado, controlado, o no. Y eso ya la misma escuela también nos va a dar indicios de esto. Chicos que tienden a aislarse, chicos que tienden esquemas cognitivos un poco rígidos todavía, y que les cuesta sobre todo encontrarse con los demás, y es mejor retrasar, ¿no?, o al menos medirlo, y con mucho más control y menos tiempo de uso, el tema del celular. Creo que hay preguntas que pueden ayudar. Eh, Desde ya nunca es bueno el uso ilimitado, ¿no? Esto desde ya. Y saber entender que siempre el contenido de las redes no es un contenido hecho para niños, o para adolescentes, incluso muchas veces, sino que es un contenido más adulto que, manipulado o no, es el que más les llega a ellos. Eh, Algunos dicen 13 años como mínimo para TikTok, ¿no? Instagram, muy usados por los chicos; Facebook, más para los adultos; YouTube, que sí se usa mucho en los niños también; Snapchat, ¿no?, y lo que era el Twitter. Y quizá hay otra que yo no conozco, que quizá ustedes sí, y bueno, siempre el uso de todo este tipo de aplicaciones de contactos, de redes, de creatividad supuesta, es recomendable que no sea antes de la adolescencia. Quiere poner un límite de 13, 14 años. Eso dependerá, como decimos, de las capacidades de los niños. No hay que ni subestimar ni tampoco endiosar, ¿no? No, pero mi hijo es muy inteligente, es muy sensible. Para algunas cosas sí, para otras quizás no.
y a veces no lo descubrimos hasta que no sucede algo que nos llama la atención o que nos resulta un emergente del cual hay que lamentarse. Por lo tanto, mejor adelantarse con los límites y en todo caso después corregir lo que creemos que se nos ha ido de las manos. Por eso algunos también recomiendan más adelante incluso el uso de las redes, ¿no? Hasta los 16 años no permitir, de nuestra parte al menos, más allá de que los chicos se la van a rebuscar, pero al menos de nuestra parte no permitir este uso. Vuelvo a repetir, siempre midiendo y viendo las características de los chicos, lo que nos van mostrando y lo que vamos compartiendo con ellos. Cuanto más confianza y empatía despertamos con ellos, más posibilidad de poder ver qué es lo que está sucediendo e incluso de proponer esos límites y esos acuerdos que vamos a mencionar o que vamos a hacer referencia brevemente, que podemos llegar a tener con ellos. Nunca en la posición de amiguitos, ¿no? Esto lo hemos señalado cuando hemos visto de la familia. No en la posición de cancheros, digamos, de pares cancheros, soy amigo de mi hijo, sino de adultos interesados hasta para aprender de ellos, de toda esta cuestión. Los chicos saben bien, no es que ignoran muchas de las cosas que hemos dicho, pero no saben manejarlas, o creen manejarlas, mejor dicho, sin ver las consecuencias emocionales que eso tiene. Y en lo cual nosotros podemos ayudar a pensar, y preguntando incluso. Hay algunos criterios que algunos ponen para ver si esta permisión, este permiso de uso de redes y de cierta habitualidad en el uso de la tecnología es posible. ¿Muestra a tu hijo un sentido de responsabilidad, como avisarte cuando sale de casa, por ejemplo? ¿Se presenta cuando dice que lo hará? Es decir, ¿lo hace presencialmente, lo conversa previamente? ¿O es un avisito que cuando ya está en otro lado te avisa por las dudas que ya estoy afuera? Es mejor que nada, pero no es lo mismo. ¿Tu hijo tiende a perder cosas, como mochilas o carpetas de tareas? Si es así, espera que también pierda un teléfono. No sabe cuidar de las cosas, tampoco va a cuidar su teléfono, que además es un gasto, ¿no? Pero que corren, por lo tanto, mucho peligro. Y el uso descuidado desinteresado incluso, también es un indicio de un mal manejo de todo esto. Tu hijo necesita estar en contacto por razones de seguridad, necesita permanentemente estar en contacto. Entonces hay una dependencia de la tecnología, no de ustedes, sino de la tecnología. Si la tecnología es la que me acerca a mis padres, la que me garantiza, ¿no? Y ahí es donde empezamos a fallarle el uso. ¿Tiene fácil acceso a amigos? Fácil acceso a amigos lo beneficiaría por razones sociales. Tener fácil acceso a través de la tecnología a amigos, ¿le hace sentir un estatus, una identidad, una pertenencia mayor? ¿No la puede lograr a través del juego, a partir de compartir espacios de interrelación, fiestas, escuela, deportes? ¿Crees que usará el teléfono celular de manera responsable? Por ejemplo, no enviar mensajes de textos agresivos durante la clase, ¿no? No interferir su vida con permanente uso de la tecnología. El caso de las apuestas, hoy en día es todo un dolor de cabeza, como ya sabemos, un uso bastante riesgoso y adictivo, por cierto, de la tecnología. Para algunos puede durar un tiempo y otros quizás quedan pegados, como todo, uso adictivo. ¿Hasta qué punto seguirá los límites que has establecido sobre cuándo, dónde y durante cuánto tiempo puede usar su teléfono? ¿Responde a los límites, a las consignas? ¿Nos escuchamos y escucha realmente lo que ustedes le proponen y lo cumple? ¿O no puede soportar, no sostiene esos límites? ¿Utilizará las funciones de texto, fotografía y video de forma responsable y no para avergonzar o acosar a otros? Es decir, tenemos un riesgo, vemos un riesgo de que estos niños y adolescentes, sobre todo, a nuestro cargo, puedan usar de esta manera la tecnología. En fin, son los tiempos que, mejor dicho, son los usos, y las actitudes que nos pueden ayudar a repensar
bueno, esto que estoy permitiendo me parece que tenemos que convenirlo de otra manera y probablemente al principio trae conflictos, es imposible evitarlo, pero estamos seguros de que si intervenimos, entonces hay menos situaciones descontroladas, menos vacíos, ¿no? Que ya es bastante decir. Algunos sugieren que hasta los 3 años nada de pantalla. Eh, Nada de pantalla, estímulos a través de la realidad, de la imaginación, de la fantasía, de los juegos. El niño tiene que crear, ¿no? Tiene que dar lugar a sus sentidos, no encerrarse ni empobrecerse a través de una pantalla que nos resulta un calmante. Chicos que corren, que se mueven, evidentemente hoy están sobreestimulados de por sí, le damos una pantalla y ya quedan anulados, quedan quietitos, pero eso nos calma a nosotros. Para el niño resulta un fármaco muy peligroso. Hasta los 6 años sin videojuegos ni tablets, dicen muchos psicólogos y estudiosos del tema, ya que el autocontrol no se ha terminado de desarrollar. Las consolas provocan una adicción que los domina. Hasta los 9, un uso limitado de Internet que sea más bien didáctico o de uso escolar, ¿no? O de acompañamiento de ustedes, por el hecho de que Internet a veces ofrece contenidos y contacto con cosas que a los chicos les interesa, tienen curiosidad, quieren saber. Información. Ahí ayudan mucho todos los controles que existen en Internet para el uso de los niños. Es importante conocerlos y es consultar a la gente que sabe más de esto, ¿no? Hasta los 12 años evitar el acceso a redes sociales o celulares propios, como habíamos dicho, es uno de los consejos habituales, y algunos dicen hasta los 14 y otros dicen hasta los 16. Y eso, como decía, dependerá mucho del medio, del contexto y de los niños o adolescentes que tenemos a cargo. En fin, van a encontrar ustedes mucho de esto en la misma Internet. Creo que lo más importante es que nos demos cuenta de que nuestra presencia, por más que no sea la más capacitada en tecnología, por más que nos sintamos muy amedrentados, sin duda es la presencia del adulto que cuida, que quiere, que ama. No sabemos a veces cómo, pero no nos borramos. Entonces, no dejar librados a los niños y a los adolescentes, mucho más los niños, a un mundo que no es el propio, no es el propio del contexto cultural y sociocultural que vivimos, donde confrontar, encontrarse, relacionarse, vincularse, siempre va a ser mucho más saludable que librados a la nada, o librados a esta nada, a esta selva, eh, que es la tecnología, que sin duda tiene mucha característica de Amazonas, digamos, ¿no? No sabemos con qué nos vamos a encontrar una vez que nos metemos adentro. Y aquello que podemos manejar y controlar, bienvenido sea. Pero solos, los niños y los adolescentes siempre tienen mucho más riesgo que un uso incluso equivocado, pero acompañado por otros, por adultos. La presencia del adulto, en definitiva, es la presencia, permítame remarcar, espiritual. ¿En qué sentido? En que hay alguien confiable, hay alguien que plantea un modo de vivir, que me ofrece un sentido. Entonces yo tengo la posibilidad de elaborarlo a través del juego, de la fantasía, de los cuentos, con los niños, y a través de un vínculo que nos va introduciendo a los chicos en la realidad, y que todo ese mundo que antes es simbólico de la infancia, bueno, ahora se vuelca en las aventuras que el adolescente intenta vivir en todos los ámbitos que tiene que encontrar. Y esa es la vida. Y la vida, si la ofrecemos nosotros, es una vida que vale la pena. Errores siempre vamos a cometer. Y los adolescentes también tienen que equivocarse. Librados a la nada, el peligro es mucho mayor. Librados a intereses que no tienen que ver con su realidad, aunque no sean malos en sí mismos, digamos, que no sean perversos o no sean manipuladores, siempre ofrece un costado de riesgo, dada la fragilidad emocional y la transición, diría más que fragilidad, que vive el adolescente.
Los chicos no tienen el gusto de por sí de lo prohibido y morbo porque son gente mala, digamos, ¿no? Sino porque van ensayando, van probando autonomía, van probando independizarse. Y muchas veces, gracias a Dios, por no decir la mayoría, lo alimentan a través de ideales, de valores, mucho más rígidos que los nuestros incluso. Ante una cosa u otra, es importante que el adulto ayude a reflexionar, ayude con la experiencia, con la presencia, más que con el conocimiento específico. No renunciemos a nuestro lugar, queridos amigos, y encomendemos que esta vivencia de niños y adolescentes, sin miedo a que ellos sepan más de todo esto que nosotros, necesita ser acompañada. Esta es nuestra tarea de adultos, de padres, y ahí las adicciones no van a reinar. Los peligros de uso adictivo, como venimos recalcando desde el principio, siempre tienen que ver con algo que no hubo, un déficit, como dicen algunos estudiosos, un vacío, un desamparo, algo que no se pudo procesar, algo que necesita ser procesado, más allá de que sea del pasado, algo que excede la capacidad propia y que encuentra calmantes, encuentra derivados de huida de la realidad, y este es uno de ellos, la tecnología, el que tenemos más a mano hoy en día. Que nuestra presencia pueda ser entonces sanadora y preventiva para nuestros niños y nuestros adolescentes. Y para eso encomendamos a Dios y a la Virgen pidiendo la bendición para todos ustedes. Muchas gracias y nos veremos en la próxima.